Vamos a continuar. Buenos días. Seguimos con la cuarta presentación titulada Canarias, Cabo Verde, análisis de la situación actual de orientación. Se acompaña en la mesa, por parte de Cabo Verde, la doña Susana Delgado, que es la coordinadora de la unidad de orientación de Cabo Verde. Y a mi derecha me acompaña también Marcos Cámara, que es el responsable del área de NEAE y orientación educativa y profesional. Como resumen de esta presentación, o como objetivo de esta presentación, podemos decir que son los resultados obtenidos dentro del programa de MAP Informar sobre las políticas de orientación realizadas tanto en Cabo Verde como en Canarias. Pues nada, les dejo con la palabra a don Marcos Cámara y a Susana. Hay que decir que Susana habla en portugués, pero la diapositiva va a ser en castellano. Por lo tanto, podemos seguir la conferencia a través de la... Gracias, Roberto. Gracias, Susana, por estar aquí. Dice que quería estar detrás de la bandera para que no se lo viera. Bueno, ustedes saben que este es un proyecto transnacional, es decir, los proyectos MAC son proyectos que tienen que ver con el desarrollo de las acciones de Azores, Madeiras y Canarias, y que dentro de esos proyectos de desarrollo regional, pues los socios que participan o las personas que participan en este tipo de proyectos pueden acoger otros terceros países en lugar de ser exclusivamente regional. En principio, Canarias plantea este proyecto como socio principal y como socio colaborador Cabo Verde. Como verán ahora, pues Cabo Verde inicia en un momento determinado su andadura en el tema de la orientación, inicia también una andadura importante en su despegue económico, en las nuevas tecnologías, en las escuelas. Y hemos tenido la suerte de participar en este proyecto. Hemos ido en distintas ocasiones a Cabo Verde para ver cómo funcionaba el sistema de orientación, cómo han funcionado los sistemas tecnológicos, y hemos impartido dentro de este proyecto, precisamente utilizando este tipo de plataformas que estaban comentando los compañeros anteriores, pues hemos impartido una serie de cursos a orientadores y profesores relativos a la formación primero en la utilización de este tipo de plataformas y después como administradores de esta plataforma. Algunos de los compañeros que estaban haciendo este curso están hoy aquí también. Por ejemplo, la persona que se acaba de levantar ahora, Samuel, es un orientador de Cabo Verde que ha estado realizando este curso. Nos acompaña también Elena, que es otra orientadora de Cabo Verde, que también ha realizado el curso, y dos personas, María Daluz y Alana, que son dos personas del Ministerio de Educación que en la actualidad están llevando el futuro nuevo que lleva como contrapartida todo lo que son las tecnologías en las escuelas. En principio, nosotros hemos hecho un estudio comparado del que ya hablaremos, pero sí nos gustaría, para que se conociera un poco la realidad, que Susana nos hablara de cómo se creó el tema de la orientación en Cabo Verde, cuáles fueron las inquietudes y cómo ha sido el proceso. Como ya ha dicho el compañero Roberto, ella va a hablar en portugués, pero van a seguir perfectamente a través del PowerPoint lo que ella les va a explicar. Así que, Susana... Bom dia a todos os orientadores assistentes. Em nome do Ministério da Educação de Cabo Verde, eu gostaria de agradecer à Direção-Geral
de Ordenamento, Inovação e Promoção Educativa e o Governo de Cabo Verde, e o Governo de Canários, desculpe, pela oportunidade de intercâmbio e também pela troca de experiência. Nós aqui vamos fazer uma pequena apresentação sobre o processo de orientação vocacional. Como começou em Cabo Verde, nós começamos em 2005, portanto, temos menos experiência que em Canárias. Começamos em 2005 com a ministração de um curso de orientação vocacional para professores orientadores. Vimos a necessidade de ter em cada escola secundária um núcleo de orientação que possa responder aos anseios dos jovens. Então, portanto, em 2005, ministramos essa formação. Essa formação era dirigida para os professores de formação pessoal e social e professores da disciplina também de Sociologia e de Psicologia. Começamos essa atividade e, na sequência dessa formação, então criou-se em várias escolas secundárias esses gabinetes que eram responsáveis por fazer a orientação vocacional a jovens, desde o 7º ano da escolaridade, portanto, até o 12º. Só que, infelizmente, nós não tínhamos todas as condições reunidas para atender todos esses jovens. Optamos por trabalhar essencialmente com jovens do 10º ano de escolaridade, que é o ano crucial, onde os jovens têm que fazer a seleção, a escolha de qual é a área que devem seguir e qual é a formação ou profissão que querem seguir no futuro. Então, optamos por, inicialmente, responder só a esses jovens no 10º ano. Depois, em 2010, com as novas diretrizes e com, portanto, com a mudança do governo e com os novos rumos de desenvolvimento de Cabo Verde, optamos por criar a Unidade Nacional de Orientação Escolar, Vocacional e Profissional. Essa unidade funciona no Ministério da Educação e é essa unidade que coordena todas as escolas secundárias, portanto, todos os gabinetes existentes nessas escolas secundárias. Temos apenas 44 escolas secundárias e os núcleos a funcionar neste momento não estão, infelizmente, em todas as escolas secundárias. Estão, neste momento, em 22 escolas que funcionam ativamente, os outros têm estado a funcionar pontualmente, de acordo com as necessidades. Para implementar essa unidade, portanto, tivemos a necessidade de consolidar alguns núcleos que já tínhamos existentes desde 2005, implementamos novos núcleos e também dinamizamos estratégias para a política, portanto, da orientação vocacional. E aqui é que entra Canárias como um grande parceiro para nos ajudar também a alcançar os novos desafios, que é fazer essa orientação também com a ajuda da plataforma Muda e também com outros recursos multimédios. Essa unidade, portanto, ainda funciona juntamente com o Ministério da Juventude, Emprego e Desenvolvimento de Recursos Humanos, porque esses núcleos têm que funcionar quer nas escolas secundárias de via técnica e de via geral, mas também nos centros de emprego e formação profissional, e que nós temos, portanto, por todo o país. A referir unidade serve para caracterizar, portanto, para dar resposta aos objetivos traçados pelos planos estratégicos, quer da educação, quer da formação profissional, e principalmente para fazer face aos novos desafios do mundo de hoje, portanto, esse século de tecnologia que nós, portanto, temos presente. Os objetivos, portanto, era criar e implementar os núcleos de orientação nessas escolas. Conseguimos implementar esses núcleos, embora ainda temos até 2016 a meta de chegar a todas as escolas, as 44 escolas. Responder às expectativas dos jovens na medida das nossas possibilidades, de forma a terem subsídios e a conseguir integrar no mercado de trabalho, a consolidar os núcleos de orientação e também a definir essas políticas. Promover, portanto, a orientação escolar profissional em articulação com todas as escolas e com qualquer, portanto, parceiro que atua neste domínio. Garantir a articulação entre os dois ministérios. Porque em Cabo Verde, portanto, Cabo Verde é um país muito pequeno, portanto, não podemos dar ao luxo de desperdiçar recursos. Então, temos que nos apoiar mutuamente para conseguir desenvolver todas as parcerias. Por isso, a articulação entre esses dois ministérios. Supervisionar e coordenar a formação específica em matéria de orientação é um dos nossos grandes desafios,
porque Cabo Verde, infelizmente, portanto, ou felizmente, é um arquipélago de 10 ilhas e nós temos algumas dificuldades em estar a supervisionar todos os núcleos em todas as escolas secundárias, porque o acesso nem sempre é fácil. Por isso, aí a necessidade de desenvolver, portanto, outras alternativas e, com a ajuda das novas tecnologias, tentar debelar esse sistema, portanto, de supervisão e conseguir fazer isso. Elaborar orientações para os planos de atividade, porque os núcleos de orientação, portanto, funcionam nas escolas, mas precisam de diretrizes. Essas diretrizes são seguidas, são dadas pelo Ministério da Educação. Sensibilizar os jovens para os problemas gerais das escolhas vocacionais e principalmente os pais encarregados de educação. Neste momento, o nosso maior problema em relação ao processo de orientação vocacional não é com os jovens, é precisamente com os pais encarregados de educação, porque nem sempre, portanto, estão disponíveis, aceitam de uma forma geral a opção do filho, porque querem, por uma razão ou outra, que o filho siga o caminho dos pais, a profissão que os pais querem, e isso tem sido, portanto, tem dado algum constrangimento nessa relação entre o professor orientador e o pai encarregado de educação. Ajudar também o jovem no seu processo de escolha, dando informações em relação ao mercado de trabalho. Em Cabo Verde temos alguns cursos de formação profissional e cursos superiores que neste momento já não temos tanta necessidade como tínhamos há uns 5 anos atrás, portanto, aí temos, portanto, a necessidade de estar a atualizar o jovem, portanto, sobre essas informações, para não correr o risco de fazer uma formação e depois não ter adequada inserção profissional. Dinamizar as sessões de orientação nas escolas com os alunos do 8º, 10º e 12º. Esses alunos, portanto, esse público-alvo é o prioritário, não esquecendo dos outros, mas esses 3 anos são os prioritários, porque são os anos que correspondem ao nosso sistema educativo no momento crucial da escolha, onde o aluno vai ter que fazer alguma escolha em relação ao seu futuro profissional. Os núcleos de orientação vocacional. Como é que funcionam? Funcionam nas escolas, portanto, tem um professor orientador ou um psicólogo a tempo inteiro e um professor orientador com redução de 6 tempos. É dado a esse professor uma formação, também lhe é reduzido o tempo letivo para ele poder dar a devida assistência aos alunos. Os instrumentos, portanto, que o Ministério disponibiliza, os instrumentos oficiais, portanto, dinamizados e elaborados pelo Ministério, portanto, são 3 que normalmente guiam todo esse processo: o guia de organização de sessões, o caderno de seguimento e o programa de intervenção e orientação escolar. São esses os instrumentos que os professores têm, portanto, que trabalhar com eles, além dos outros que claramente vão pesquisando e vão tendo, portanto, acesso, quer na internet, como com os outros colaboradores. As escolas secundárias que nós temos os núcleos, portanto, nós temos essas escolas secundárias, portanto, como eu já disse, 22 escolas secundárias, onde os núcleos funcionam. Não temos em todas as ilhas. Neste momento, o desafio é de depois poder chegar a todas as ilhas. Mas temos algumas escolas, que eu não vou elencar todos os nomes, mas basicamente, portanto, o alargamento para este ano, nós prevemos chegar na Ilha do Fogo. Na Ilha do Fogo, a Ilha do Fogo é dividida em 3 concelhos. Neste momento, nós só temos um núcleo no concelho de São Filipe, a cidade de São Filipe, e o objetivo é chegar aos outros concelhos, quer na escola secundária de Cova Figueira, quer na escola secundária de Mosteiros. E em Santiago, portanto, também temos uma localidade ainda que nós precisamos chegar, porque na Ilha de Santiago, onde fica a cidade, a capital de Cabo Verde, nós ali temos uma cobertura razoável em relação às outras ilhas, mas ainda nos falta chegar a uma localidade que, portanto, fica que é a escola secundária Olgar Tavares, que fica no interior de Santiago, em São Miguel. E temos também a Ilha do Sal, onde o nosso objetivo também ainda é chegar este ano, a Ilha do Sal, a Ilha do Maio, e em Santo Antão só temos uma escola nesse momento que não tem um núcleo, que
que é a Escola Secundária Januário Leite, que fica no concelho de Baú, é que nos falta chegar. Do resto, portanto, estamos nas outras ilhas todas e estamos a tentar dinamizar isso cada vez com mais colaboração dos professores orientadores, porque são eles é que realmente fazem o trabalho, que estão no terreno, que estão em contato permanente com os jovens, apesar de que no Ministério muitas vezes tentamos, numa escola ou outra, atender alguns jovens, por forma também a apoiar os professores orientadores a divulgar esse trabalho. Eu acho que são essas as considerações gerais que nós temos para apresentar. Eu não sei se eu fui muito rápida. Muchas gracias, Susana. Bien, pues seguimos. ¿Han visto una visión general de lo que es la orientación? Es decir, cuándo ha comenzado. La importancia de la orientación, que es el que está teniendo. Como ven, también hay unas diferencias notables. La orientación está en centros de secundaria para nosotros y formación profesional. Cuando ellos hablan también de escuelas de secundaria y centros de formación profesional, están hablando también de dos cosas completamente distintas. Es decir, los centros de formación profesional pertenecen a Empleo, Ministerio de Empleo, y los otros pertenecen a Educación, con lo cual son dos ministerios que están implicados ahí. Y una de las cuestiones interesantes y relevantes que se ha hecho es que la Unidad Nacional de Orientación está realizada por los dos ministerios, aunque como en todos sitios, pues quien coordina es Educación y siempre hay problemas con Empleo o a la vez, es decir, ese tema siempre de la coordinación parece que cuesta. Bien, el poder, nosotros hemos aprendido bastante en Cabo Verde de las cuestiones que ellos están haciendo, pero si queremos avanzar y que tanto ellos como nosotros aprendamos de determinadas cuestiones, lo que, independientemente de estas cuestiones más de organización de políticas también organizativas, de aumento de efectivos, etcétera, lo que hemos hecho es hacer un análisis de cómo está la situación de la orientación, no solamente en cuanto a este tipo de recursos, sino que lo que hemos hecho es seguir un procedimiento de análisis que ya se había iniciado también por parte del Ministerio de Educación aquí en España en su día, y aprovechando también este tipo de tareas, pues lo hemos hecho conjuntamente desde Canarias y Cabo Verde. Hemos estructurado y hemos hecho un estudio comparativo con 4 áreas prioritarias y 14 variables. Esas áreas prioritarias que marca la Unión Europea son la adquisición de las habilidades para la gestión de la carrera, la facilidad del acceso a los servicios de orientación y, como ven, tienen ahí una serie de variables: incorporación en el currículum, estrategias de enseñanza-aprendizaje de estas habilidades, seguimiento y métodos de evaluación. En cuanto a la segunda área, pues la existencia de datos sobre la utilización de estos servicios, la difusión y promoción de los servicios y la diversificación de modalidades de atención. La tercera área es el desarrollo de garantías de calidad en los servicios de orientación y la coordinación y cooperación entre administraciones y organismos prestatarios de los servicios de orientación, con sus respectivas variables que no las pueden ver ahí. Para seguir la metodología, el trabajo que se ha realizado, ustedes verán, y hay cosas que uno puede decir: en mi centro esto lo hago, porque dicen que ahí que no, o esto parece que da, pues. Lo que hemos hecho es seguir una metodología en la que cada una de estas variables se ha calificado en 4 posiciones y se ha dicho si se tiene esto, si se tiene esto, si se tiene esto y si se tiene esto, ¿no? Y para ir sabiendo en qué nivel, en qué grado estamos en cada una de esas cuestiones. Siempre que esas cuestiones fueran constatables en la mayoría de los centros o en la mayoría de las políticas que se están siguiendo, y no es que en un centro se hace y entonces
porque si no damos o desvirtuamos lo que sería lo que queremos hacer y no aprenderíamos nada, ¿no? Como ustedes saben, dentro de las políticas de la Unión Europea se habla, una de las grandes, de las cuestiones más importantes es la adquisición de esas habilidades para la gestión de la carrera, es decir, esas habilidades que las personas tienen que tener para gestionar su futuro, para buscar la información, para poder cambiar de empleo, para poder, si existe, para poder modificar sus ritmos de vida y encontrar trabajo, etcétera, ¿no? Este tipo de habilidades también los han unificado con lo que serían las competencias básicas, ¿no? Que, como se dijo ya a lo largo de la mañana, muchas veces pues van cambiando de nombre, no sabemos si se van a llamar de una manera u otra, pero en definitiva hay una serie de competencias que todos debemos de tener y que ahora mismo están clasificadas así, de esta manera, y cada una de ellas, pues desde luego, está aportando muchísimo a lo que son estas habilidades para la gestión de la carrera, ¿no? Nos corresponde también a nosotros y a nosotras como orientadores el saber mirar o poner una mirada donde están o donde podemos trabajar más este tipo de cuestiones. Bien, pues dentro de ese análisis, pues la primera, que es la primera variable, estuvimos mirando cómo se incorporan en el currículum esas habilidades y vemos que, bueno, pues Cabo Verde, esas habilidades no están incluidas en lo que sería dentro del currículum, aunque en determinadas materias de formación personal y social parece que existen. En Canarias parece que existe un mayor desarrollo de ese tipo de cuestiones y más ahora mismo que se está propiciando con todo el tema de las competencias, y sí decir que quizás en algunas cuestiones se tienen un poquito más o están más desarrolladas, pero tampoco es un tema en el que podamos hacer unas grandes distinciones, y por lo tanto una vez que analizamos eso y vemos en qué punto está, es decir, dentro de lo que sería este espectro, estamos hablando que tanto ese país como esta región pues estamos ahí a media, pues se han hecho una serie de propuestas de mejora para esta variable. Ahí tienen representadas unas cuantas, pero bueno, hay toda una serie de cuestiones que se han ido relanzando, ¿no? En cuanto a las propias estrategias de aprendizaje de las habilidades de la gestión de la carrera, en general, ni en Cabo Verde ni en Canarias, hay propuestas pedagógicas concretas sobre estos temas, es decir, no lo hemos constatado. Existen algunas experiencias, algunas iniciativas puntuales, muchas cuestiones en algunos de los trabajos que se han hecho por parte de algunos orientadores cuando se hablaba de la infusión curricular, aquello de incluir este tipo de cuestiones dentro del currículum, pues han quedado pues muchas veces en tesis doctorales o en determinados trabajos, pero no han conseguido introducirse o no hay una serie de estrategias para eso. Por lo tanto, a cada una de estas variables también le hemos incluido esas propuestas de mejora que ven ustedes ahí. Como ya les digo, pues son las fundamentales, pero que hay toda una batería de ellas en cada una. En cuanto al seguimiento y métodos de evaluación de los aprendizajes de las habilidades de tarea, pues no se ha desarrollado ningún sistema formal de seguimiento de la evaluación en Cabo Verde y en Canarias. Pues aquellos centros de formación profesional que tienen la asignatura, que todos tienen la asignatura de FOL, pues aparece como una parte más del currículum ese tipo
de habilidades que son evaluadas, pero es lo único que se puede constatar como tal. Y así todo, esta asignatura default, su currículum va más enfocado hacia contratos de trabajo, etcétera, a pesar de que uno mira que existe ahí emprendeduría, en fin, ese tipo de cuestiones, pues más adelante yo supongo que sigan trabajando. En fin, este tipo de área, ¿no? Pues que es tan fundamental, aunque bueno, pues parece que no existe una conciencia clara sobre cómo trabajar estos temas, o se trabajan de forma aislada, o por lo menos no constatamos el que exista una valoración o se le da una importancia, o la importancia que deben de tener, a lo mejor quizás en los planes de acción tutorial, etc. En cuanto a la facilidad del acceso a los servicios de orientación, que sería otra de las áreas que es preocupante, pues tendríamos esta variable, la existencia de datos sobre la utilización de los servicios de orientación, y en Cabo Verde se recogen los datos sobre los servicios de orientación, porque se recogen los datos de las sesiones, el número de alumnos y todas las actividades de sensibilización. Ustedes se fijaron que cuando antes Susana comentó el diario, es decir, cuáles son los instrumentos de orientación, hablaba de ese diario de sesiones, de ese cuaderno del alumno. Hay que decir que, a diferencia de nosotros, que bueno, el Departamento de Orientación se encarga de las tutorías, etcétera, de los centros, por lo menos dinamiza ese tipo de cuestiones en los centros de secundaria. La orientación, en este caso en Cabo Verde, se le pide autorización a la familia para que acuda al Departamento de Orientación, es decir, que el Departamento de Orientación realiza esa función con determinados alumnos, con unas determinadas sesiones en las que se incluyen cuestiones de salud, etcétera, pero que no está extendida a todo el alumnado. Es decir, solo reciben este tipo de acciones los alumnos que están autorizados por su familia, aunque sí existe otro tipo de políticas, de ferias, etcétera, para ir mostrando las profesiones, como ya decía Susana. Por lo tanto, los datos de las personas que realizan o que están en ese servicio sí se pueden conocer dentro de ese lugar. En Canarias se recogen anualmente en las memorias finales que elaboran los profesionales de la orientación, pero también es verdad que en los últimos años la inclinación que se ha seguido para la vigilancia, por así decirlo, de todo este sistema, ha sido más que nada de cuántos alumnos valorados se dan, cuántas adaptaciones, en fin, se ha basado más en un criterio de cuántos alumnos han sido valorados y diagnosticados de una o de otra manera, y no se amplía, o cuántos informes se han realizado para diversificación, o que pero el cómputo total de quienes utilizan este tipo de servicios, pues la verdad que es complejo, y habría que llegar a algún tipo de acuerdo para poder recoger este tipo de datos, ¿no? En cuanto a la difusión y promoción de los servicios de orientación, pues aquí se suele difundir generalmente en los centros de secundaria al principio de curso. En los centros de primaria antes se le daba más difusión. Se está constatando que quizás porque parece que todo el mundo conoce los servicios de orientación en los centros de primaria, no se deba de difundir, y es una tarea que habría que ponerse más a es decir, como parece que el servicio en primaria está generalizado y todo el mundo sabe supuestamente que existe orientador, pues eso se suele difundir a principios de curso, pero ha ido decayendo, y ese tema es importantísimo. Los padres de la familia, del alumnado
que entran en infantil, muchos no saben que en el centro existe un orientador o una orientadora que les puede asesorar en determinadas cuestiones, ¿no? Y eso habría que mejorar, ¿no? Además, en Cabo Verde se hacen algunos encuentros de sensibilización con alumnos y alumnos para que conozcan todo este tipo de servicios. De hecho, pues en el último viaje que hicimos, en las jornadas anteriores, estuvimos precisamente en un liceo donde, aparte de las charlas que dimos nosotros, estaban asistiendo también los alumnos de ese liceo para conocer, se hizo como una pequeña para que conocieran ese tipo de servicio, etc. En cuanto a la diversificación de las modalidades de atención de los servicios de orientación, tanto en Canarias como en Cabo Verde parece o prevalece el modelo tradicional de orientación, ¿no? Con una serie de horarios fijos, con lugares concretos, con profesionales que intervienen en los niveles educativos, ¿no? Y actualmente los recursos basados en Internet cada vez se van mejorando y van avanzando, pero quizás es necesario que ese tipo de cuestiones avancen mucho más, ¿no? En territorios fragmentados como son Cabo Verde y como es Canarias, los servicios de Internet tienen que funcionar, los servicios de blog, tienen que darse todo ese tipo de asistencia en el que el usuario, desde cualquier sitio, esté donde esté, pueda acceder a todo este tipo de cuestiones. Cuando antes presentaban los compañeros estas plataformas y las plataformas Moodle generalmente, pues algunos centros, los orientadores o las orientadoras o los departamentos de orientación de secundaria suelen planificar toda la acción tutorial a través de la plataforma Moodle, es decir, permiten varias opciones, es decir, clasificarlas por semana o clasificarlas por bloque, ¿no? Pues existe experiencia donde se clasifica por semana, el profesor tutor se sienta con el equipo de orientación, con el departamento de orientación, se explica qué se va a hacer durante esa semana, se dialoga, se discute, etc. Y se miran a través de la plataforma, y cuando llegan al aula pues no tienen que estar utilizando fotocopiadoras, etc. Por ejemplo, en el IESA laboral de La Laguna, hace un par de años se ahorraron, el cómputo total del año se ahorraron, un centro grande, 10.000 fotocopias, 10.000 fotocopias que se utilizaban con anterioridad para lo que es la acción tutorial. Ahorrarse pues es importante, y que los alumnos accedan a través de las plataformas, puedan verlo, etcétera, pues como se decía antes, se democratiza un poco más todo. En cuanto a la tercera área, desarrollo de garantías de calidad de los servicios de orientación, y en este primer punto, la existencia de un marco de garantía de calidad, Cabo Verde no cuenta con una política dentro del ámbito nacional que garantice la calidad de los recursos, no existe una herramienta. En Canarias, los centros que están dentro del sistema de calidad y excelencia tienen una serie de protocolos para que se revisen los departamentos de orientación o la orientación que se está recibiendo, y los propios equipos de orientación son evaluados trimestralmente por la inspección, pero eso no significa, cuando se hace esa evaluación, que se esté evaluando la calidad del sistema. Habría que eso es un tema que estaría muy pendiente, porque realmente no estamos utilizando estándares de calidad, que sería el otro tema. Es decir, otra de las variables sería esa utilización de estándares. Primero tendríamos que mirar cuáles son los estándares de calidad y después aplicarlos. ¿Dónde se están aplicando? Pues aquí se aplican en los centros
que están en calidad, en aquellos que utilizan la norma ISO, que ustedes saben que en Canarias me parece que son 28 o 29 centros que están utilizando este tipo de normas, y muchos de ellos también están dentro de lo que es la norma FQM, que son ya establecen otro tipo de gestión de la calidad. Los que se quedan en la ISO, pues hay marcado una serie de estándares de calidad. Los que pasan acceden a lo que es la FQM, pues adquieren un mayor nivel de estándar de calidad en el que se puede evaluar de una mejor manera cuál es la orientación en ese centro, ¿no? Esos estándares habría que trabajarlos mucho para que todos nos fijáramos en ellos y ver cómo mejorar el sistema. En cuanto al registro y tratamiento de los datos, pues no se destina fondos, ni en Cabo Verde, ni aquí, ni en Canarias, para recopilar esos datos, que digan, bueno, pues estos son los datos específicos que nos garanticen que los sistemas que estamos utilizando tienen una calidad y se presta un buen servicio, ¿no? Y otra de las áreas que se han trabajado es la coordinación y cooperación entre administraciones y organismos prestatarios de esta orientación. Fíjense que cuando se está hablando de eso también, dentro de los estándares europeos, dentro de lo que habla la Unión Europea, está hablando de una orientación para lo largo de la vida, es decir, está hablando también de esa coordinación entre organismos para que los accesos posteriores de las personas a medida que vas evolucionando en tu vida, pues cómo se coordina toda esa serie de servicios, ¿no? Aunque aquí existen algunos servicios y mecanismos que están más o menos estructurados y tal, hay que integrar mejor ese tipo de cuestiones. Cuando por ejemplo, visitamos la unidad nacional, pues son dos ministerios que están trabajando conjuntamente, y quizás eso puede ser un ejemplo para determinadas cuestiones dentro de la orientación, independientemente de que cada uno sea celoso, por así decirlo, dentro de su parcela. Hay que trabajar en cooperación unos con otros, ¿no? De aquí se han dado determinadas experiencias también, pero es verdad que cada vez siempre son experiencias muy puntuales, es decir, nos reunimos con orientadores de empleo, no sé qué, todos los orientadores y tal. ¿Cuántos años hace que no lo hacemos? Pues ya hace unos cuantos. Nos reunimos dentro de las competencias de las cámaras de comercio con los orientadores de la zona SEC canaria, ¿lo hacemos? Pues no lo hacemos, ¿no? Y desconocemos ese mundo. Con los centros de formación profesional integrado, que saben ustedes que dependen tanto de la Consejería de Educación como de la Consejería de Trabajo, pues habrá que trabajar ese tipo de cuestiones. En cuanto a los recursos presupuestarios, en Cabo Verde casi todos los recursos presupuestarios que se tienen para la orientación son de fondos externos, es decir, trabajan mucho con proyectos experimentales, con fondos europeos, fundamentalmente, o con fondos que no son europeos, pero generalmente con proyectos. Por ejemplo, muchos de los núcleos de orientación fueron implementados con la cooperación alemana, ¿no? En su día hay cooperación luxemburguesa en determinados centros, etc., ¿no? Y se va haciendo a través de determinada cooperación. En Canarias hay una asignación, un sistema de asignación dentro de las políticas de orientación en cuanto a la orientación educativa, porque todos los equipos están presupuestados, tienen un presupuesto anual
algo mermado últimamente en un porcentaje determinado debido a la crisis que estamos padeciendo, pero sí se destinan esos fondos específicos y están presupuestados dentro de los presupuestos generales de Canarias, ¿no? Otro de las variables que se analizó es el reconocimiento dentro de las políticas educativas y otras, y yo creo que tanto en Cabo Verde como en Canarias existen políticas de orientación profesional claramente que se pueden identificar, que están articuladas dentro del sector educativo, como acabamos de verlo ahora mismo, y además se consideran como un tema o un factor prioritario. En el seguimiento y evaluación de esas estrategias y políticas que se han puesto en marcha, no se constata ningún mecanismo de seguimiento o evaluación de esas estrategias. Es decir, bien, ustedes tienen equipos de orientación, tienen orientadores en secundaria, tienen orientadores en primaria, vamos a analizar si los objetivos prioritarios que se le han puesto a esos equipos son los correctos, no son los correctos. Generalmente ese tipo de seguimiento y evaluación no se suele hacer, ¿no? Cabo Verde, los núcleos de orientación elaboran esas memorias finales con los resultados de su trabajo, porque como ya decimos, son bastante operativos en ese sentido, porque llegan a determinado alumnado, y en Canarias tanto los equipos como los departamentos de orientación elaboran esas memorias finales que se recopila, se mira y tal, pero que dentro de lo que sería la política en sí misma, pues habría que mejorar mucho. Y en cuanto al intercambio de buenas prácticas, pues generalmente ahora mismo solemos trabajar casi a solas. Podemos decir que en congresos, en este tipo de actividades, se hacen ese tipo de iniciativas, pero que sin embargo no existen unos foros adecuados para este tipo de cuestiones. En la actualidad, como ya decimos, tanto Cabo Verde como nosotros estamos trabajando en este proyecto informal, ¿no?, que está intentando que podamos comunicarnos determinadas prácticas, etc. Lo deseable ahora, y el impulso sería también el que cuando esté funcionando perfectamente la página web informal, que ahora mismo pues está en toda la fase de plataforma para la formación del personal de Cabo Verde, pues el que puedan existir ese tipo de foros donde nos podamos intercambiar una serie de prácticas, pero además dentro a nivel nacional, a nivel local, etcétera, deberíamos de articular el cómo hacerlo, ¿no? Y bueno, este intercambio, como ya hemos dicho, podría también trabajarse con otro tipo de instituciones para que podamos mejorar nuestras prácticas, ¿no? Como ven, con esto nosotros finalizamos. Si quieren hacer alguna pregunta, dos archipiélagos casi similares, pertenecemos a una misma cuestión, la Macaronesia, y esperemos que también el trabajo siga siendo así conjunto, no solamente hasta el 2014, que terminemos este proyecto, sino que podamos ampliar. Muchas gracias.